André Rieu, nacido el 1 de octubre de 1949 en Maastricht, Países Bajos, es uno de los violinistas y directores más famosos del mundo, que ha acercado la música clásica a millones de espectadores a través de sus conmovedores valses. A sus 75 años, a partir de marzo de 2025, ha vivido una vida llena de altibajos, desde su infancia en una familia estricta en Maastricht hasta sus gloriosos años en el escenario internacional. Pero detrás de su sonrisa brillante, sus ojos brillantes y su enérgico estilo interpretativo, André Rieu llevaba una profunda tristeza y heridas emocionales que rara vez revelaba al público. La mayor tristeza de su vida no fue un acontecimiento aislado, sino una acumulación de pérdidas, presiones y la sensación de haber sacrificado demasiado para perseguir su sueño musical. Especialmente el dolor de ver a su familia sufrir dificultades económicas y de salud que no podía controlar. André creció en una familia de 6 hermanos y fue el tercer hijo de Andries Antony Rieu, director de la Orquesta Sinfónica de Maastricht. Su padre era un hombre estricto que siempre tuvo grandes expectativas de sus hijos, especialmente de André, quien demostró talento musical desde muy temprano. Desde los 5 años, André comenzó a estudiar violín, pero su infancia no estuvo tan llena de alegría como uno podría imaginar. Una vez dijo que las lecciones de música, bajo la estricta supervisión de su padre, a menudo lo hacían sentir asfixiado, como si estuviera prisionero en un mundo donde no era libre de expresarse. La primera tristeza de André surgió de un sentimiento de estar limitado, de una presión invisible por convertirse en una versión perfecta de su padre, un director de orquesta clásico serio, mientras su corazón anhelaba una música alegre y de espíritu libre como los valses de Johann Strauss. Pero la mayor tristeza de André Rieu llegó quizá en 2010, cuando se enfrentó a una grave crisis financiera. La orquesta Johann Strauss, que él fundó y dirige, se ha convertido en una de las orquestas privadas más grandes del mundo, con más de 60 miembros y actuaciones espectaculares en todos los continentes. Sin embargo, el coste de mantener la orquesta, junto con escenarios lujosos como la réplica del Palacio de Schönbrunn en el World Stadium Tour, empujó a André a una grave deuda. Una vez reveló que su empresa, André Rieu Productions, estaba al borde de la quiebra y que corría el riesgo de perderlo todo, desde el castillo de Maastricht que amaba hasta la reputación que tanto había trabajado para construir. Durante esos días oscuros, André no solo se preocupaba por sí mismo, sino también por su familia, su esposa, Marjorie, y sus 2 hijos, Pierre y Marc. Dijo que había noches en las que se sentaba solo en el castillo, mirando el jardín oscuro, con lágrimas rodando por sus mejillas al pensar en la posibilidad de que su familia perdiera el hogar que habían construido juntos. La tristeza no era solo por la pérdida material, sino también el sentimiento de impotencia al ver a sus seres queridos sufrir las consecuencias de sus decisiones. Otra tristeza que André rara vez mencionaba era su propia salud. En 2012, contrajo un virus que afectó sus nervios faciales, dejándolo temporalmente incapacitado para actuar. Para alguien que vive para la música como André, no poder sostener un violín o estar de pie en el escenario fue un shock enorme. Una vez compartió que durante los días que estaba acostado en la cama, sentía que se había perdido a sí mismo, como si la música, su alma, lo hubiera abandonado. Su tristeza se profundizó cuando pensó en Marjorie, que había estado allí para él en las buenas y en las malas, y en sus hijos, a quienes no quería ver caer a su padre. André dijo una vez en una entrevista: «No tengo miedo de morir, pero sí de no poder tocar más música. Esa es mi mayor tristeza». Aquella tristeza no fue una gran ola que arrasó con todo, sino un viento frío que sopló por cada rincón de su vida, dejando vacíos que no podía llenar. La carrera de André Rieu
Es un largo libro con capítulos brillantes mezclados con páginas oscuras y llenas de lágrimas. De niño aprendiendo violín en una pequeña casa de Maastricht, se convirtió en el rey del vals, un pionero en llevar la música clásica a las masas a través de la orquesta Johann Strauss. Con más de 40 millones de CD y DVD vendidos, cientos de conciertos con entradas agotadas en todo el mundo y un imperio musical construido desde cero, André ha logrado un éxito con el que pocos soñarían. Pero el camino no fue fácil. Hubo días en los que tuvo que enfrentar una presión constante, fracasos amargos y momentos de llanto en silencio, para luego levantarse con una voluntad más fuerte que nunca. El mayor éxito profesional de André llegó en 1987, cuando fundó la orquesta Johann Strauss con solo 12 miembros. Al principio, la orquesta solo actuaba en pequeños escenarios de los Países Bajos, pero André tenía un gran sueño: llevar los valses de Johann Strauss a todo el mundo. Todo el mundo pasó horas practicando, componiendo y no tuvo miedo de experimentar con nuevos estilos de interpretación, combinando música clásica con grandes escenarios, trajes elaborados y una atmósfera lúdica en lugar de la seriedad que normalmente se encuentra en los conciertos clásicos. El gran avance llegó en 1994 con el álbum From Holland with Love, en el que el segundo vals de Shostakovich, nombrado por Marjorie, se convirtió en un fenómeno. Cuando interpretó la canción durante el entretiempo de un partido de fútbol en el estadio de Ámsterdam, decenas de miles de espectadores se pusieron de pie y se balancearon al ritmo de la música. André dijo que cuando vio esa escena en la pantalla grande, lloró de felicidad, no por la fama, sino por la sensación de que su música había tocado el corazón de la gente. La carrera de André continuó floreciendo a medida que la orquesta Johann Strauss se convirtió en la orquesta privada más grande del mundo, con más de 60 miembros y actuaciones en estadios importantes como el Breithof en Maastricht, el Schönbrunn en Viena e incluso el Estadio de Sao Paulo, Brasil, donde rompió récords con 30 conciertos consecutivos que atrajeron a más de 180,000 espectadores en 2012. Ha vendido más de 40 millones de discos, ha recibido múltiples discos de oro y platino, y se convirtió en el artista clásico de gira con mayores ingresos en la historia de Billboard Box Score. Para lograr tal éxito, André no solo tocó música, sino que también diseñó el escenario, eligió el vestuario para la orquesta e incluso compuso las letras de canciones como Lost Heroes y Please Don't Go con Marjorie. Había días en los que trabajaba desde primera hora de la mañana hasta medianoche, con las manos doloridas de sostener la guitarra, pero aún así sonreía al público. Una vez dijo que cuando recibió el World Music Award en Montecarlo en 1996, lloró en silencio detrás del escenario, sintiendo el reconocimiento por sus años de duro trabajo. Pero ese halo no siempre es brillante. La carrera de André también tuvo periodos oscuros que rara vez mencionó. Antes de su éxito con la orquesta Johann Strauss, tocó el violín en la Orquesta Sinfónica de Limburgo entre 1978 y 1989. Pero no era feliz. Se sentía atrapado en el ambiente clásico tradicional, donde los músicos solo hablaban de dinero y sindicatos en lugar de música. Una vez dijo que una vez, después de una actuación, se sintió vacío. Regresó a casa, se sentó solo en su habitación y rompió a llorar. Se preguntó si debería renunciar a todo, si su sueño era demasiado irreal. Pero Marjorie, que siempre estaba a su lado, le dijo: «Yo ganaré dinero y tú sigue tu sueño». Fue ese estímulo el que lo impulsó a formar la orquesta Johann Strauss, aunque inicialmente tuvieron que ensayar durante 6 meses sin realizar una sola actuación. Otro gran revés fue la crisis financiera de 2010, cuando André invirtió millones de euros en el World Stadium Tour, que incluía un escenario gigante inspirado en el Palacio de Schönbrunn.
no anticipó que los costos operativos superarían con creces los ingresos. Su empresa debía decenas de millones de euros y estaba al borde de la quiebra. Dijo que durante esos días lloró mucho, no por la pérdida de dinero, sino porque tenía miedo de que su sueño se hiciera añicos, de que le hiciera daño a Marjorie y a los niños. Trabajó incansablemente, realizando espectáculos adicionales para pagar deudas e incluso vendiendo activos para mantener la empresa a flote. Cuando finalmente superó la crisis, lloró de alivio, pero también al darse cuenta de que su éxito siempre tuvo un gran precio. Las lágrimas de André no solo se derramaban durante los fracasos, sino también durante los días en que se exigía al límite. Cuando contrajo el virus en 2012, tuvo que cancelar varios espectáculos, algo que nunca había hecho en sus 30 años de carrera. Dijo que cuando estaba acostado en la cama, incapaz de sostener la guitarra, lloró porque pensó que tal vez nunca volvería al escenario. Pero luchó, entrenando cada día para recuperarse. Y cuando pisó el escenario de Breithof por primera vez desde su enfermedad, lloró delante de miles de espectadores porque sabía que no se había rendido. A sus 75 años, Andrés sigue actuando a pesar de su frágil salud, y cada vez que sube al escenario derrama lágrimas en silencio, no de tristeza, sino de su infinito amor por la música. André Rieu no era un hombre que persiguiera la fama ciegamente. Para él, el éxito no se trata solo de premios o números récord, sino de valores más profundos. El reconocimiento del público, los cambios en la forma en que la gente percibe la música clásica y un legado que puede dejar a las generaciones futuras. Durante más de 5 décadas ha trabajado incansablemente para alcanzar metas elevadas, y cada logro es el resultado de un largo camino lleno de sudor, lágrimas y pasión sin fin. Desde niño, Andrés soñaba con sacar la música clásica de las sofocantes salas de conciertos, donde el público tenía que mantener la cara seria y no se atrevía a aplaudir entre los movimientos. Quería que la música fuera divertida, algo que todos pudieran disfrutar, sin importar quiénes fueran. Lo logró fundando la orquesta Johann Strauss y convirtiendo los valses de Johann Strauss en un fenómeno mundial. Con más de 40 millones de discos vendidos y millones de espectadores acudiendo a sus conciertos cada año, André ha roto la frontera entre la música clásica y la popular. Cuando interpretó Segunda Vals en el Estadio de Ámsterdam en 1995, vio al público ponerse de pie y bailar, y supo que lo había logrado. Para él, llevar alegría a través de la música no es solo un logro personal, sino también una manera de cambiar la forma en que el mundo percibe los géneros clásicos. Pero las aspiraciones de André no se limitaron a popularizar el vals. Quería dejar un legado musical inmortal, algo que las generaciones futuras recordaran. Lo hizo a través de la orquesta Johann Strauss, que construyó desde cero y convirtió en un símbolo de creatividad y pasión. Sus grandiosas actuaciones, con escenarios gigantes, trajes extravagantes y pantallas gigantes que proyectan imágenes impresionantes, se han convertido en el nuevo estándar de los conciertos clásicos. Dijo que cuando fue homenajeado en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2002, sintió que había dejado su huella en la historia de la música. Espera que dentro de muchos años, cuando ya no esté, sus valses todavía se escuchen, como recordatorio de que André Rieu vivió y tocó la música con todo su corazón. Otro objetivo que siempre persigue es ser reconocido por su sinceridad y resiliencia. En una industria llena de tentaciones, no tuvo miedo de exponer sus vulnerabilidades, desde sus problemas financieros hasta su precaria salud. Se unió al reality show André Rieu, Welcome to My World, no solo para promocionar su música, sino para mostrarle al público su verdadero yo. Un hombre imperfecto que siempre lo intenta. Cuando el espectáculo atrajo a millones de espectadores de todo el mundo, sintió que había logrado algo más grande que la música.
una conexión con el público. Una vez dijo, «No quiero ser solo un músico, quiero ser alguien que transmita emociones a la gente». Pero quizás lo más difícil que André siempre ha luchado por lograr es el equilibrio entre carrera y familia. No quería que la música fuera un muro entre él y Marjorie, Pierre y Mark, pero tampoco podía vivir sin ella. Cuando superó la crisis financiera en 2010, lloró porque sabía que había mantenido a su familia a su lado. En los últimos años, ha dedicado su tiempo a acercarse a sus hijos y a sus 5 nietos, celebrando regularmente reuniones familiares en su castillo de Maastricht. Para él, mantener el afecto familiar sin dejar de dedicarse a la música es un logro mayor que cualquier premio, y es lo que siempre se esfuerza por conseguir, incluso a costa de lágrimas silenciosas. André Rieu se casó con Marjorie Kochman el 18 de octubre de 1975, cuando tenía 26 años y estudiaba en el Conservatorio Real de Bruselas. Su matrimonio duró casi 50 años, una de las relaciones más duraderas en la industria del entretenimiento. Marjorie no solo fue la esposa de André, sino también su compañera, manager y mayor inspiración. Tienen 2 hijos, Mark, nacido en 1978, y Pierre, nacido en 1981, y juntos forman una familia feliz. Pero detrás de esa belleza, André también vivía una tristeza secreta en el amor y el matrimonio que rara vez revelaba. André y Marjorie se conocieron cuando él tenía 9 años y ella 11, en una clase de música en Maastricht. Marjorie, hija de una familia judía alemana,